Tenemos en la línea al señor doctor Alfredo Palacios González, expresidente de la República del Ecuador, con quien estaremos conversando en estos momentos. Mi querido doctor, ¿cómo está usted? Qué gusto, señor expresidente. Señor presidente, escucharlo aquí y verlo a través de Radio Sucre. Buenos días, doctor. Doctor. No, ahí está, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Vicente. Qué gusto saludarlo a los años. A los años, mi querido doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo se siente? Estoy bien, francamente bien. Y contento de volver a verlo, aunque sea por esta vía. Pero ya mismo llego a verlo y saludarlo. Bueno, gracias, doctor. Bueno, usted está muy bien. Su salud está muy bien. ¿Y cómo está la salud del país? Bueno, francamente, creo que lo menos que puedo decir, mi querido Vicente, es que es deplorable. Deplorable. Pero si me permites empezar por el principio, ¿por qué? Porque es deplorable, no solamente porque me guste o no me guste determinadas acciones de un mandatario, porque el signo de la democracia es tener desacuerdos. No podemos estar de acuerdo en todo. Es más, yo sostengo que toda unanimidad siempre es sospechosa. Deben existir diferencias. Lo sano es saber cómo se solucionan esas diferencias, cómo se solventan nuestras diferencias que deben existir en toda democracia. Pero para eso tenemos que tener un marco de referencia. Y en nuestro caso creo que el Estado debe regirse por el derecho constitucional. Y la Constitución de la República del Ecuador no es más que un gran acuerdo en que todos los ecuatorianos o los ciudadanos de todas las naciones se ponen de acuerdo para proteger y defender todos los derechos humanos. No hay otra, tal vez algo más, que lo señalaré en un momento. Pero lo fundamental es defender todos los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Pero en nuestro país hemos podido constatar que en este país la vida ya no vale nada. Por lo tanto, necesitamos conversar acerca de esto. La Constitución debe proteger, debe defender todos los derechos. La Constitución vigente actual empieza señalando que se funda este Ecuador entre los ecuatorianos, descendientes milenarios de la Pachamama, etcétera, etcétera. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero creo que la primera palabra de la Constitución es que nos hemos reunido los ecuatorianos para defender los derechos, empezando por, primero, la vida. La vida es lo que tenemos que ponernos por delante, defender la vida. Y la vida ahora no vale nada, ahora se roba descaradamente el dinero de los recursos para la salud, ahora hasta las limonas que dejan en las iglesias se las roban, y por supuesto también se nos roban los de cuello blanco. Y créanme, todos los robos tan generalizados, tan descarados, que empiezan a descubrirse ahora, es posible que hayan existido antes, pero con cierto vergüenza en la cara, con cierto rumor de quienes lo cometieran. Ahora no, ahora se hace más o menos descaradamente. ¿Sabes por qué? Porque estos funcionarios nacionales que cometen este delito son apenas los peores de algunos patrones internacionales que son los que se llevan el tuco, el grueso del robo de la riqueza nacional. Ante una situación de esta naturaleza que usted le ha escrito muy bien, mi querido presidente Palacios, Alfredo Palacios, doctor Alfredo Palacios, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál es la solución? Sostengo categóricamente, mi querido amigo periodista, es que debe darse una reforma política completa que proteja a los ciudadanos y que además esa Constitución limite, frene, delimite la autoridad de los gobernantes. La Constitución no existe para proteger gobernantes, existe para defendernos a los gobernados, a nosotros, a los ciudadanos a quienes hay que defender nuestros derechos.
Yo pregunto, a ver, para empezar necesitamos dos cosas en una constitución. En primer lugar, necesitamos tener democracia. Democracia. Tenemos democracia en simple, mi querido Vicente, democracia es que todos, absolutamente todos, participemos en las decisiones serias que tome un Estado. Y que todos, a su vez, recibamos los beneficios de esas decisiones. ¿Eso está sucediendo? No, no está sucediendo. Si eso no sucede, mi querido Vicente, significa que no hay gobernabilidad. Porque la gobernabilidad no es otra cosa que la vinculación, la interrelación que debe existir siempre entre gobernantes y gobernados. Es decir, en otras palabras, para que haya gobernabilidad, el Estado, el gobierno tiene que tener la suficiente capacidad para solventar, solucionar todas las demandas que con justicia los gobernados demandan. Hemos podido llenar esas demandas en salud, en seguridad, en justicia, en educación y en otras cosas. No, mi querido Vicente, no lo hemos podido llenar. Por lo tanto, algo está pasando sustancialmente. Claro que todo debe empezar por la educación, es eso. Y uno de los problemas que los presupuestos de educación vayan disminuyendo. Pero algo tenemos que hacer ahora y analizar cuáles son los principales problemas que tenemos que afrontar. Y yo creo, si tuviera que elegir, primero vamos a solucionar el problema de la seguridad. Segundo, debemos solucionar un problema sustancial, el problema de la salud, que nunca ha estado tan mal. Luego la educación. Y si usted gusta, podemos seguir esa hoja de ruta, mi querido Vicente. Ahora, ¿usted cree que ante esa hoja de ruta 8 y 12, 8 y 12, 8 y 12, el gobierno del presidente Lasso está fallando terriblemente? Bueno, yo no puedo culpar al presidente Lasso realmente, pero sí culpo el sistema. No está este gobierno presidido por el presidente Lasso, ciertamente, pero no está llenando todas las demandas que necesita esta nación, empezando por seguridad. La estamos llenando ni de lejos, está peor que nunca la seguridad. En salud, que es lo siguiente que quisiera tratar, tampoco lo está llenando. Por lo tanto, ya no es cuestión de personalizar un ataque contra esto. Mire, hemos llegado a tal punto, mi querido Vicente, que vivimos un estado tan incivil, tan belicoso, que discutimos por todo. Y todo lo hacemos belicosamente, casi sangrientamente. No nos podemos de acuerdo. No podemos discutir de nada, ni de educación, ni de salud, ni de quién debe ser el juez, ni de los chinos, ni si hay democracia, si hay gobernabilidad. No lo discutimos sensatamente. No discutimos qué va a pasar con el IES, qué pasa con la seguridad social, qué va a pasar con los jubilados dentro de muy pocos años. No, eso no lo discutimos. Estamos en otras broncas, en otras peleas. Entonces no estamos tomando a nuestro país seriamente. Y lo más serio que nosotros tenemos aquí es la vida y nuestra patria, a la que debemos que amar profundamente. Es por la única que podemos dar la vida. Ahora, ¿usted cree que en inversión social definitivamente no se está haciendo lo que tiene que hacerse? 8 y 13. ¿Qué diferencia entre la inversión en salud que tuvo su gobierno con el actual? Permítame antes hablar de salud, hablar de seguridad. Mire, en mi gobierno, voy a hablar de las dos cosas, de lo que hizo mi gobierno en seguridad y lo que hizo en salud, porque usted me lo ha preguntado, no por pretencioso. Mire, y también quiso hablarle de la cuestión económica. Mire, mi querido Vicente, en mi gobierno yo me acogí a una ley que existía desde que empezó la democracia en 1979. Me acogí profundamente al Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, porque la seguridad, así como la salud, es responsabilidad total del Estado. Por lo tanto, el Estado lo garantiza. Ahora, ¿quién representa al Estado? El Estado está representado por el presidente. Esto convierte al presidente, sea Lasso o quien sea, convierte al presidente en el responsable, en el garante de la seguridad y de la salud. Obviamente, también tiene la capacidad de convocar a todo el Estado. Para eso era el COSENA.
Yo sí convocaba al COSENA y cenábamos cada 15 días. El COSENA estaba presidido por el presidente de la República y lo integraban los presidentes de las 3 funciones del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial. Lo integraban los ministros del frente interno, del frente externo, de economía, militar. Lo integraba el comando conjunto y tenía un secretario general ejecutivo que asesoraba, que tramitaba las órdenes del presidente y además teníamos unas direcciones nacionales que funcionaban muy bien, sobre todo una que usted la va a recordar. Teníamos una dirección nacional de movilidad, una dirección nacional de inteligencia. Teníamos el Instituto de Altos Estudios Nacionales dedicado a estudiar todas las corrientes de pensamiento universales. Pero teníamos Defensa Civil. Defensa Civil integraba a la policía, los bomberos y un voluntariado ecuatoriano que aquí en Guayaquil fue una cosa muy importante. Yo recuerdo la presidencia de Defensa Civil de un gran ecuatoriano que fue el doctor Eduardo Alcíbar. Sesionábamos cada 15 días en Quito o en otras partes del país y conocíamos en detalle cada uno de los problemas que se estaban presentando. Y esto lo solucionamos desde los voluntarios ciudadanos que están metidos en los barrios. Es decir, manteníamos un control. Esto, desgraciadamente, unos pocos años, después, par de años que el gobierno del 2019, un septiembre aciago de 2019, fue terminado y se convirtió en una ley de seguridad pública o algo así, donde se desbarató todo. El secretario general desapareció y eso se puso en manos de un ministro de coordinación de seguridad. Era un ministro que no se reunía con nadie, era el ministerio y nada más. La movilidad, inteligencia desapareció y se convirtió en ese tristemente célebre Seraín y en alguna otra cosa. Todo absolutamente fue desapareciendo. Defensa Civil desapareció y pasó a manos de un ministerio, lo que era Defensa Civil, que cubría todo el Estado. Entonces sí hay una diferencia en la forma en que un presidente, un gobierno y todo un Estado puede enfrentar el problema de seguridad y la forma en que ahora nos ha quedado. He escuchado que el presidente Lasso ha emitido una ley de seguridad nacional que se parece al COSENA, pero lo dudo que se parezca al COSENA porque está localizado en la presidencia de la República. Y esto tiene que salir de la presidencia y englobar totalmente a todo el Estado. Ahora, doctor, las circunstancias cambian definitivamente de un tiempo a otro, 8 y 18. El movimiento del narcotráfico en aquella época no era como el que ahora se ha enraizado en el país, en una forma realmente agresiva. En esa época existía tal vez un poco menos. Eso a lo mejor afecta hoy por hoy el trabajo de los elementos de seguridad del país ante lo que usted mantuvo en esos momentos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí ha variado esa agresividad, pero ha variado esa agresividad en la medida en que ha aumentado nuestra pasividad para enfrentarlo. Éramos más agresivos, estábamos más organizados, sabíamos lo que queríamos, ahora es menos. Ahora ciertamente usted tiene toda la razón. Yo creo que de todo lo que he dicho, si no todo, por lo menos en una buena parte, la responsabilidad la tiene el narcotráfico. Ahora, si eso es así, es escalofriante, Vicente, porque significa que nuestra patria es ya un narcoestado, o por lo menos es lo más parecido a eso. Ahora, paralelamente a esto, 8-19. Vicente, he llegado, creo que estoy aquí afuera. Ya, bueno, lo esperamos, sí, correcto, lo esperamos entonces aquí arriba. Hasta que suba el doctor, lo esperamos, doctor. Sube el doctor
el doctor, correcto. Hasta que llegue, le hablemos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Un día como hoy, en el año 1492, Cristóbal Colón navega hacia Gómera para luego partir por el Océano Atlántico hacia el Nuevo Mundo. En 1522, después de dar la vuelta al mundo, el español Juan Sebastián Elanco llega con una sola nave y 18 hombres a Sanlúcar de Barrameda, España. Y en 1593 el sacerdote español Gregorio Céspedes es el primer occidental que desembarca en Corea. Y en 1811, en Lima, Perú, circula El Peruano, el primer periódico patriota. Y un día como hoy, en 1815, Jamaica, el militar venezolano Simón redacta la Carta de Jamaica. Y en 1876 llega desde el este de los Estados Unidos al pueblo de Los Ángeles, que tiene 10,000 habitantes, el ferrocarril South Pacific. Y en 1901, el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, sufre un atentado y muere días después. En 1913, en Londres, Inglaterra, se inaugura el Arsenal Stadium, estadio del Arsenal Football Club. Y en 1943, en Monterrey, México, se funda el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1991, la ciudad de Leningrado pasa a llamarse nuevamente San Petersburgo. Y en 1997, en Londres, Reino Unido, se realiza el funeral de la princesa Diana de Gales, al que asisten 1 millón de personas. Un proverbio árabe ancestral, mi querido economista. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. ¿Quién nos recordó esto, mi querido doctor? Nos lo recordó la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Así es, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y ahora sí lo tenemos ya al doctor Alfredo Palacios, aquí ya en los estudios de Radio Sucre, para continuar con la conversación de esta mañana, expresidente de la República del Ecuador. Así es, mi querido doctor, a los tiempos que nos vemos, doctor. ¿En cuántos años está, doctor, que se lo ve tan joven? 83 años. 83. ¿Usted cree que llegaremos a eso, economista? Pasa los 83. Usted. No sé, pero usted sí. Yo no sé, tampoco, lo dudo. A ver, yo le voy a contestar esa pregunta. A ver, doctor. Depende del cardiólogo que busquen. Ya. Usted es cardiólogo. Señor, Por favor, claro. Pero usted, mijo, se cuida, porque generalmente los doctores no se cuidan, doctor. no, yo soy mi propio cardiólogo. Usted sí y se tengo un cuida. asistente que me cuida mucho. Qué bien, así es. Ahí que estamos ¿Y cómo está el Guachicola? ¿Bien? Guachicola funciona de perfecto. Ya, nos alegramos. Te puedo dar lista de testigos. Lista de testigos. Ahí está. Bueno, doctor, y con lo que continuamos, estamos tratando de este problema de las leyes. ¿Qué hacer con todos estos jueces que vemos diariamente que cometen barbaridades y media en función de las leyes nuestras? Sí, como te decía hace un rato, discutimos absolutamente por todo. Y discutimos por todo es porque nos falta educación política y porque en lugar de los intereses nacionales se han creado intereses creados. Cada sector político, que no es una ideología, no es que tenemos 23 partidos políticos y existen 23 ideologías, no, son intereses creados, intereses materiales, los que les interesa poner o quitar autoridades, entre esos los jueces, y por lo tanto se provoca esto. ¿Qué necesitamos? Preocuparnos de poner mejor jueces. Con el sistema político que tenemos actual, eso no se va a conseguir, va a seguir igual. Quitas a este, pones a otro y va a pasar igual. Necesitamos una reforma política completa, empezando ahora. Ahora, se pueden tomar medidas inmediatas, lo que señalaba acerca del COSENA. Lo que yo invoco al gobierno actual y al señor presidente es conformar al COSENA. En salud pasaba algo igual. Yo tenía el CONASA, no es que yo era el ministro, esto no es cuando era presidente, esto cuando era ministro de salud. Convocaba al CONASA en la presidencia de Sixto Durán Ballén. Convocaba al CONASA, Consejo Nacional de Salud, donde estaban integrados todos los sectores de la salud, IES, ISFA, ISPO, los seguros privados, la farmacéutica, absolutamente todos, los hospitales privados, y todos tomamos decisiones claras y concretas.
Claro, no era lo perfecto, más bien era muy imperfecta. Por eso planteé algo que es lo que me llevó luego al gobierno. En ese ministerio empecé una reforma al sector salud, una reforma a la Ley General de Salud, y se cambió. No logré cambiarla yo, pero yo la empecé. Estuve 2 años en el ministerio. Dejé sentados los cambios. Y luego vino un gran ministro que me sucedió en algún momento, que era el doctor Guillermo Guáñez, y la sacó adelante. Y la convirtió en ley. Pero esa ley es lo que dio lugar a lo que luego planteé y que me llevó a la vicepresidencia de la presidencia, que fue el aseguramiento universal de salud. Ahora, doctor, con todas estas instituciones que hemos hablado, 825 que las destruyeron en su momento, ¿hasta dónde son las otras que vinieron? Como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire, hay un viejo refrán que dice: divide para reinar. Así es. Nosotros tenemos que haber seguido lo de Montesquieu. 3 poderes del Estado fuertes: ejecutivo, legislativo y judicial, independientes el uno del otro, y así es como debía funcionar. Y sobre esos 3 poderes, otras funciones, pero estos son los 3 poderes. El Consejo de Participación Ciudadana, para que participe el pueblo, no hay tal. Es simplemente para dividir y tener control en la nominación más directa. La participación significó simplemente dejar de participar a la ciudadanía. Tenemos que hacer otros cambios totalmente diferentes a ese. Ahora, día a día, 826 con el doctor Alfredo Palacios González, expresidente de la República. Día a día el país se ha venido, si se quiere, destruyendo. ¿Qué hacerlo para poderlo llevar por lo menos a como funcionaba antes? Tenemos que ir realmente a funcionar mejor que antes, pero es un buen punto de partida. Por lo menos empecemos con el siglo. Cómo quedó en el siglo, y allí partamos a qué es lo que nosotros debemos hacer ahora. Sí, necesitamos una reforma política, con algo de lo que he señalado y que me gustaría conversarle algo más. Brevemente, yo creo que la Constitución debe cambiar. En lugar de la Pachamama y en lugar de los ancestros milenarios, debemos decir: el pasado es respetable, pero ahora pongamos nuestra mente en el futuro. Primero la vida. Oiga, todas las noticias de todas las mañanas son espantosas. Son quintales de muertos en el país, que se los mata a sangre fría y con crueldad. Se los amputa. Es decir, se ha perdido corazón, se ha perdido alma ecuatoriana, amor entre los ecuatorianos. Eso ya no existe. Pero lo mismo se revela en salud, porque ese que amputa es igual al que se robó la plata del dinero de los que tenían que ser curados por cáncer, o de los que tenían que ser curados por insuficiencia cardíaca. El robar eso casi que equivale a pena de muerte. Y por lo tanto, esos son los cambios que tenemos que dar para regirnos ahora. Lo que digo, primero la Constitución debe cambiar diciendo: primero la vida, luego todos los demás derechos humanos para los que se crea la Constitución, porque para eso existe, para defender derechos humanos, pero todos los derechos humanos se derivan de la vida. Por lo tanto, primero la vida. La vida es lo primero. En segundo lugar, sí, hay otros cambios, por supuesto, que hacer. En salud, el aseguramiento universal de salud, del que podemos conversar. Los cambios que usted menciona de Consejo de Participación Ciudadana, convertir a la función electoral en un poder del Estado, que no lo es. No, son 3 poderes del Estado. Y lo que sí debería cambiar, mi querido señor periodista, antiguo, uno de los más antiguos y prestigiosos periodistas de este país, gracias, mi querido Vicente, y que afortunadamente me honra con su amistad de tantos años. Pero lo que debemos cambiar es la Asamblea y el Congreso. El Congreso debe reganar el prestigio que siempre tuvo. Y para no tener Consejo de Participación Ciudadana que toma decisiones, tiene que tener 2 cámaras, diputados y senadores. Me decía alguna vez Ricardo Lagos, cuando era presidente, él me decía: presidente, usted no sabe, el diputado más díscolo o más vago se convierte en el mejor de los senadores. Sí,
porque el senador adquiere otra dimensión, otra visión de la vida, ya no tan politiquera, que el diputado sí la tiene. Se va entrenando, pero la fiscalización y las cosas serias y la elección de los funcionarios estaba en manos de la Cámara del Senado, no en la Cámara de Diputados. Eso es lo que necesitas en lugar de participación ciudadana. Pero Ecuador ya la tuvo en su momento y se la dejó a un lado. Se la dejó a un lado por intereses creados. Intereses políticos. Intereses, sí. Economista Osvaldo Calderón, una pregunta para el doctor. Yo lo estaba escuchando, doctor Palacio, atentamente. Usted habla de que todo discutimos aquí, en el aspecto político fundamentalmente, ¿no? Pero alguien tiene que tomar las decisiones. Porque sí, se discute, pero se tiene que tomar decisiones. El mundo es, y la vida es, toma de decisiones. Sí. Decisiones que pueden agradar a algunos, contentar a otros, pero alguien tiene que tomar decisiones en torno a todo lo que está viviendo y está ocurriendo aquí en el país. Toda la razón. Claro que sí. Hay que tomar decisiones. Y todo lo discutimos. Y yo no combato esa discusión. La fomento, la estimulo. Mire, toda unanimidad es sospechosa. De manera que entre todos los que estamos aquí, las 6 personas que estamos presentes aquí, probablemente tengamos 6 puntos de vista respecto a alguna cosa. Y eso es lo normal. Lo anormal sería que todos unánimemente pensemos exactamente igual. Y eso no es democracia, ¿verdad? Lo importante es que tengamos diferencias, pero que sepamos cómo resolver esas diferencias. Y como lo estamos resolviendo, esa discusión, señor Calderón, lo importante es que estamos discutiéndolo de la manera más incivilizada, casi belicosa, casi tan sangrienta como el tipo que guillotina a alguien en el suburbio. Exactamente eso es lo que está pasando. No lo discutimos. Cuando hablamos de salud, de seguridad, cuando hablamos de distintos aspectos del juez que pusimos, de los chinos, de otras cosas, siempre lo hablamos con una agresividad sangrienta del uno contra el otro. Dejamos de ser hermanos. No nos civilizamos, no adquirimos una posición política de alto estado, que es lo que ya necesitamos. Claro, estamos hablando en función de que alguien o algunos en ese término de discusión quiere prevalecer con su idea. Eso es lo que nos está haciendo daño, porque se termina discutiendo, porque cada quien intenta imponer su punto de vista. Entonces, yo lo que insisto, doctor, ¿cómo hacer eso o cómo resolver eso? Porque desgraciada o afortunadamente se tienen que tomar decisiones. Sí. Aquí conversamos, discutimos, usted plantea muy bien el ejemplo, hay 6 puntos de vista distintos, pero alguien tiene que, en función de esa misma discusión o diferencia, decir, bueno, hacemos esto. Los mismos 6 que teníamos diferentes puntos de vista, discutimos civilizadamente, sin que usted me insulte o yo le falte el respeto a Vicente. Discutimos inteligentemente, con las neuronas, cuáles son los argumentos. Y créanme que si lo discutimos de esa manera, vamos a llegar a un acuerdo y de aquí salen las decisiones. ¿Qué es la democracia? La democracia es que todos los 6 participamos en las decisiones que vamos a tomar, pero participamos también en los beneficios de esas decisiones que hemos tomado, porque nosotros podemos tomar decisiones en beneficio de los 6. ¿De qué decisión, doctor, de qué decisión gubernamental usted se arrepiente? Yo no me arrepiento absolutamente de nada. Desgraciadamente tuvo solamente 20 meses en el gobierno y yo fui con un propósito social, el aseguramiento universal de salud, que lo dejé marchando en 3 ciudades y que desgraciadamente la disputa que tuvo el presidente con el alcalde de Nebot lo desbarató, porque lo dejé funcionando en 3 ciudades, en Guayaquil, Quito con Moncayo, Cuenca con Cabrera y aquí con Nebot. Quedó funcionando eso. Ya tenemos casi 1 millón de afiliados. Eso lo habría solucionado, porque hablar de salud es hablar de política, solo que al más alto nivel. Al más alto nivel. La Constitución dice que es un derecho inalienable y que el Estado tiene que garantizar, tiene que garantizarlo. Para garantizarlo, tiene que, igual que un seguro, usted compra un seguro, dice hasta la letra chiquita de quién lo van a atender y quién no lo van a atender. Igual nosotros. Aquí no es así. Aquí nosotros teníamos
nosotros, cuando yo empecé a combatir esto, era 10, 11% afiliados al IES, con esa protección, 7% Seguro Social Campesino, que era una demagogia, pero de lo mismo, y luego venía así como se protegía el músculo, había que proteger al soldado de la frontera, al policía de aquí, ISFA, ISPOL y los seguros privados, 22%. Claro, eso había que pelear, y yo llevé a hacer eso. Cuando nombré a mi gabinete, y lo nombré como segunda elección al presidente, como segunda elección presidencial mía, nombré al economista Correa como mi ministro de Economía. Le dije, mire, no lo estoy nombrando ministro de Economía, lo estoy nombrando tesorero del AUS, porque el aseguramiento tiene que salir. A eso vine a la política, a eso vine, y tienes que ayudarme. Y yo, profesor de toda la vida, tiza y pizarrón, con tiza y pizarrón lo senté a Correa y le dije, esto es el AUS. Y cuando ya él se fue por distintas razones, que también las podemos conversar, él ganó las elecciones, y el momento en que yo le entregaba, eran comisiones lo que se entregaban de un gobierno a otro. Pero hubo dos cosas: el problema que teníamos con Colombia y el AUS, que se lo entregó personalmente, conversando los dos solos, él y yo, Correa y yo. Y otra vez cogí el pizarrón y le expliqué, por favor, no me abandones el AUS, esto es lo más importante. El aseguramiento universal de salud. Aseguramiento universal de salud, que además no lo hice yo solo, lo hice con John Hopkins, lo cual me valió a mí un doctorado de John Hopkins. Y con John Hopkins, y él me entregó un documento que lo hizo con una fundación en Guatemala que se llama CARE, entonces era John Hopkins CARE. Exactamente, me lo entregaron 2-3 días antes de terminar mi gobierno, que se los puse, y 4 tomos se los puse al presidente Correa. Esto es lo que tiene que seguir, está explicado todo lo que hay que hacer. Eran 10 años, eran dos coordenadas. La X, que era la cobertura, andamos por 20-22%, había que llegar al 100%. Y acá la excelencia, porque la excelencia le llenamos muy poco. Yo le llenaba en mi instituto, Solca también lo hacía, pero era aquí. 20%, había que llegar acá, al 100% a la más alta excelencia. Esto tiene que ser hecho poco a poco, lento, al 60% ya era más fácil y nos levantamos. Ese plan quedó escrito y diseñado, cómo hacerse. Nunca lo aplicaron. Nunca, al contrario, lo desbarataron. A los pocos meses el señor Correa se peleó con el señor Nebot y eso se terminó. Y no siguió más adelante. O sea que en estos momentos eso estaría casi en la excelencia, si se lo hubiese llevado bien. Oiga, no solamente eso. Cuando lo planteé, escuche esta anécdota de los hechos reales. Mi discurso político en campaña fue ese. Y cuando me vinieron a proponer a la vicepresidencia, yo lo acepté inicialmente, vinieron los movimientos sociales y me dijeron, pero es que ese es el discurso que necesitamos. Decía Gutiérrez, aunque ganemos. El otro, Maca, me parece, dijo, no, aunque no ganemos, es el discurso. Ganamos, y ganamos en primera vuelta, quedamos primero, cuando no se nos daba ni el cuarto lugar, pero ganamos. Y ganamos, yo creo que más que por el verde olivo, por este bandir blanco, y ganamos por la propuesta de aseguramiento universal de salud. Me siento en la primera sesión de gabinete y el presidente no discutía conmigo, se ponía a firmar cosas, no discutía conmigo, nunca. Discutía conmigo un hombre inteligentísimo, pero ubicado en el otro lado de donde yo me ubico. Ese hombre inteligentísimo era el ministro de Economía, que se llamaba Mauricio Pozo. Ah, ya, claro. Y Mauricio me decía, señor vicepresidente, no podemos darle lo que usted pide, porque para eso el presidente ha decidido que alcancemos primero el florecimiento económico. Y solamente cuando alcancemos el florecimiento económico, entonces y solo entonces le podemos chorrear dinero para lo social. Yo le dije, oye, suenas dialéctico, pero es totalmente antidialéctico. Créeme, tú con un ecuatoriano ignorante, enfermo, desprotegido, jamás tendrás un florecimiento económico. Por lo tanto, tienes la obligación de primero invertir en el hombre para alcanzar ese florecimiento. Pero entonces me puse a investigar. Florecimiento económico, a ver, el país de las flores, de los camarones, del petróleo, del banano, del cacao, del café. Este país no tiene para sustentar su salud y tiene que estar rogando. Y entonces me puse a averiguar
¿Qué encuentro, Vicente? Contratos petroleros que decían el excedente de la venta del petróleo era más o menos 82% para la transnacional, 18% por Ecuador. Vicente, ¿tú puedes pensar en algún ecuatoriano que firme eso? Claro, definitivamente no. Pero no lo sabían, nadie lo conocía. Tenía que llegar este cardiólogo que se pasó la vida viendo pacientes, corazones y nada más, tenía que llegar a descubrir eso. No puede ser, ya lo sabía mucha gente y lo callaban, porque en Quito existe una especie de argolla, ¿no? Más que callar, beneficio de inventario, doctor. Claro, Esa es la realidad. 82% era para ellos. Esto es el excedente. Por ejemplo, si se firmaba ese contrato con el valor del barril del petróleo de $16, si se pasaba a $100, ese excedente era todo para transnacionales. Usted logró cambiar eso. Claro, lo cambié como pude. Yo me puse a preguntar a gente que conocía, pero me pareció que todos los que conocían de petróleo tenían algún interés. Entonces yo decidirlo por mi cuenta. Solito allí en el Palomar donde dormía, allí me puse a pensar y dije, bueno, voy a hacer lo justo. Lo que voy a decir es que de ese excedente, no menos del 50% sea para el Ecuador. Claro. Y por esa toma de decisiones ahora estamos pagando algunos juicios. No, perdóname. Por lo menos no, es lo que se ha no publicado. te equivocas. No, te equivocas. Doctor, yo estoy de acuerdo con la toma de decisiones en ese sentido. Sí, pero en lo que acabas de decir estás equivocado y te voy a explicar por qué. A ver, explíquelo porque eso es lo que se publica. Sí, se publica a la gente que no le interesaba que se conozca lo que yo denuncié. Ya. Eso publican ahora. No es así. Resulta que yo dije no menos del 50%. Y eso empezó a hacerse. Claro, en el contrato decía específicamente, a ver, una de las tomas que hice fue quitarle los pozos que manejaba la Oxy, porque había transgredido el contrato y esta denuncia ya venía haciéndose, pero yo no la inicié porque el presidente Gutiérrez nos había dejado sin Corte Suprema de Justicia. No teníamos Corte Suprema de Justicia. Yo tomé el poder en abril y recién Carlos Estarellas y la compañía Ramón Leruz, Ketty Ramón Leruz y otros reorganizaron la corte y con eso entonces yo tomé acciones y demandé aquello y la ganamos. Pero entonces ellos acudieron a un tribunal de arbitraje. Cuando el Congreso decía todo puede ser tratado en tribunal de arbitraje excepto caducidad de contratos. Y ellos lo habían firmado. Por lo tanto, están contra todo. Me pidieron que yo nombre mi delegado. Uno lo nombraba el Banco Mundial, el otro la Oxy, el otro me tocaba a mí. Yo me niego a firmarlo. No acepto tener arbitraje. Tienen que ser los tribunales ecuatorianos donde dice lo que ellos firmaron. Ellos firmaron eso y por lo tanto eso es nuestro. Entonces, de todas maneras, ¿qué hizo el Banco Mundial? Algo increíble. El Banco Mundial nombra a mi delegado. No era delegado del Ecuador, era de ellos. Sin embargo, ese delegado del Ecuador falló a favor nuestro. Y entonces fueron 2-1. Y entonces lo único que se dijo de ese contrato al que yo hago referencia es, a ver, ¿cuánto habíamos ganado? Habíamos ganado de mayo en que empezó esto a abril, a diciembre, teníamos 2.600 millones. 600 millones que quedaron en el FAC, Fondo de Ahorro y Contingencia, que es con lo que Correa empezó a gobernar con decretos de emergencia, y 2.000 millones que no los metí al presupuesto. Los puse en un fideicomiso que debía dedicarse a salud, educación, investigación científica, nuevas formas de energía. Fideicomiso, no se podía mover de eso. En los siguientes 3 años, que ya no era presidente, dio 14.000 millones de dólares. Es decir, éramos un Singapur, si nosotros lo invertíamos en lo que debíamos haber invertido en ese momento. Pero llega el presidente Correa y dijo, Palacio ha dicho que hice 2 cosas, ¿no? Le quité lo de la Oxy y cambié
Los excedentes. Algunos editorialistas me daban palo. Que no se atreve este cardiólogo como de decir ignorante en lo demás, Claro. ¿no? Este cardiólogo que no se atreva a cambiar la ley porque en ese momento ya perderá credibilidad jurídica el Ecuador. Entonces no les cambié la ley, no les cambié los contratos, pero le cambié la ley. Y dije, sí, vamos a respetar el 82-18 hasta que esto se termine, que eran 4 años más, pero al precio del barril del petróleo del que se firmó en ese momento. Si era 16, respeto el 82-18 a $16. Pero yo lo encontré a 60, allí ya no. Todo ese excedente era por lo menos 50% para Ecuador. Eso lo cambié y eso es lo que quedó. Pero llega el señor Correa y dice, no, ¿qué va a ser 50%? Yo digo 99.1. Eso era imposible. Eso era imposible. Y eso es lo que produjo la avalancha de arbitraje a lo que usted señala. Entonces hay cosas que la gente no sabe y yo no puedo hablarlo porque usted me conoce muy bien, Vicente, claro. de siempre. Yo solo soy un médico, no he estado afiliado a ningún partido político. Entonces yo no tengo un sistema de propaganda. Yo estoy cuando amigos como ustedes me llaman y vengo y digo la verdad siempre. Pero no es que tenga un sistema para comunicarme. Entonces muchas cosas de las que yo digo son novedades, porque no las he podido decir. Claro. El señor Correa hizo creer a todo el país que toda esa reconquista de la riqueza nacional la hizo él. No, señor, la hice yo. Yo la hice y se la pasé enterita. Bueno, ahí está clarito entonces sobre este tema. O sea, el 99% para la empresa privada y el 1% para el Ecuador. El 1% para el Ecuador. Las empresas. Y ahí es que vino el problema. Allí vino la demanda. Usted lo tenía miti, 50 y 50. ¿Y habían aceptado esos 50 y 50? No, ellos habían presentado arbitraje, pero ilegalmente, porque ellos firmaron un contrato que decía que había arbitraje para todo, excepto para caducidad. Y lo que había declarado era la caducidad, por lo tanto no había arbitraje posible. Y por eso no nombré a nadie. Ya con el señor Correa es que sobrevino en que ellos pusieron a esta otra persona y afortunadamente falló a favor de nosotros. O sea que ahora lo quieren involucrar en algo que usted no ha hecho. Lo que yo sí he hecho es recuperar la plata, ilegalmente, legalmente, porque era plata del Ecuador. A la Oxy yo no le quité una computadora ni un carro, solamente recuperé nuestros pozos y los empecé a trabajar. ¿Y sabes a quién me traje? A un petrolero ecuatoriano, hermano de un distinguidísimo nefrólogo aquileño que es el doctor Ricardo Ortiz San Martín. Él tiene un hermano petrolero en Houston, se llama Fernando. Lo traje, me maneja estos pozos. E inmediatamente empezamos a producir. A los 2 meses, gracias al canciller que lo mandaba de vuelta al país, estamos vendiendo petróleo. Nunca ganamos más plata. Doctor, faltan 13 minutos para las 8 con el doctor Alfredo Palacios, ex vicepresidente de la República. Con todo esto que usted ha presentado en estos momentos, cómo está el país, cómo estamos caminando, ¿cuándo llegará la inversión extranjera? Mira, el momento en que tengamos una producción adecuada y una representación formal, ya no se trata de vender cantidades, sino de vender mucha calidad. Nosotros tenemos gente muy inteligente, no necesariamente tenemos que vender productos, no somos eso, pero sí tenemos gente inteligente en nuestras politécnicas. Yo conozco una juventud que es capaz de crearte sistemas de computación impresionantes. Nosotros deberíamos estar vendiendo sistemas y ya no solamente productos. Nuestra juventud no tiene destino. ¿Cómo es posible que nosotros estimulemos inversión extranjera si no usamos las neuronas? ¿Y por qué no usamos las neuronas? Porque el señor Correa terminó con los posgrados. Se acabaron los posgrados, es decir, ya no tenemos gente altamente competente para crear conocimiento y el conocimiento crea productos. Entonces, este es el momento, algo que también el señor Correa se confundió, porque entonces lo dije cuando me posesioné, este es el momento de los intelectuales, porque tenemos que crear conocimiento y a través del conocimiento
llamar a los partidos políticos y decirles, ustedes tienen la obligación de convertirse en agentes docentes, no en electorales, agentes docentes, alguien que enseñe política. A ver, tú eres derechista, perfecto, eres derechista, enseña tus ventajas. Y la gente a quienes convences que se vuelvan parte de ese partido. Pero tu labor docente es importante. Eres de izquierda, enseña por qué eres de izquierda. Enseña que tú no eres un tirapiedra, que no eres un quemallanta. Enseña eso, enseña tu doctrina. No estás más que hacer eso. El momento en que nosotros tengamos a los intelectuales produciendo eso, el Ecuador empezará a cambiar. Le dije a Correa, pero tú te confundiste. Yo dije intelectuales y tú creíste que yo hablaba de tecnócratas. Y pusiste tecnócratas. Sí. Me faltan 11 para las 9. La verdad, doctor, es importantísimo. 10 minutos para las 9. Cayó palito. Seguir conversando, pero el tiempo se nos vino corto, definitivamente, para usted y para nosotros. Están ya todos los chicos del juego de las noticias. Ya. Muy bien, doctor. En otro momento lo volvemos a invitar con más tiempito. La verdad que era hasta las 8:30 el programa, pero nos hemos pasado, que es interesantísimo. Y lo dejamos con las últimas palabras, mi querido doctor. Bueno, en primer lugar, mi profundo agradecimiento al periodista distinguido y al muy estimado y querido amigo de toda la vida, y a todos los colegas de Radio Sucre, una de las radios más prestigiosas del Ecuador y una de las más escuchadas. Para mí ha sido un privilegio, un honor y una necesidad imperativa, impostergable, en que alguien empiece a decir la verdad y que el país empiece a conocer la verdad de su historia y no lo que inventan otros. Es una gran verdad, doctor. Y ahí nos confunden a la juventud más que todo, mi querido doctor. Ok, doctor, en otro momento estamos con usted, el doctor Alfredo Palacios, expresidente de la República del Ecuador, aquí en los estudios de Radio Sucre. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y se despide la licenciada Jessica Vallejo. Que tenga un excelente martes y, si Dios lo permite, mañana nos reencontramos en Con Usted. Se despide también el economista Osvaldo Calderón Ruiz. Muy buena jornada en este día martes, Dios mediante. Mañana miércoles volvemos. Felicidades. Así es, mis queridos amigos. Arrobadito se despide también, agradeciéndoles mucho por estar en este programa el día de hoy, pidiéndole disculpas a los amigos del juego, a las noticias, que ya están todos aquí, y los esperamos mañana, si Dios quiere, si mi ñaño el alma Jesucito quiere, nuevamente estaremos con ustedes. Vicente Arrobadito se despide y les dice hasta mañana, Planeta. Jesús Cristo, yo estoy